Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos. Capítulo de martes de las consecuencias. Nicolantos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Testigo Ari Lijalad, ¿cómo le va? Rara la situación, raro ser testigo. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, me llegó la citación ahí a la Comisión de Juicio Político de la Corte, a la Corte Suprema. Una carga pública. Sí. Debe ser, te llega a decir, después leí y dice, no, si no veniste mandamos a buscar con la poli. Y sí, como le pasó a un par. Claro, pero bueno, encantado de estar ahí y de por lo menos aportar desde lo que hacemos. Hubo varios, disculpen el autobombo, ¿no? Pero ¿por qué me citaron? Me citaron porque publicamos una serie de notas donde hicimos un trabajo bastante sencillo, que es agarrar la lista pública de ex clientes de Rosengras y revisar los fallos públicos donde Rosengras intervino y estaban involucrados sus ex clientes. Hicimos ese trabajo, que es una idea y un trabajo periodístico. Y me decían los diputados, claro, no se nos había ocurrido. Todo sobre fuentes públicas. Y realmente queda muy expuesto. En este caso es uno de los motivos del juicio político de la Corte esa cuestión, porque está prohibido. Está terminantemente prohibido que un juez intervenga en casos de personas a las cuales, de personas de las cuales fue abogado. Hubo gente que se quejó de que te trataban muy en confianza y te decían Ari en vez de Ariel. Sí, bueno, otra vez aclaro, mi nombre es Ari. Pero bueno, después en un ratito seguramente repasarán qué pasó ahí. Pero bueno, arrancamos temas del día. Lo más relevante fue lo de Bullrich, ¿no? Así es, la repercusión de las declaraciones de Bullrich en una entrevista que se emitió anoche con Alejandro Fantino. Una entrevista donde se la vuelve a ver a Bullrich en el mismo tenor que en el debate, trabándose, insegura, con problemas para hilar las ideas. Ella había dicho que se trataba de un problema gripal que había tenido el viernes. Bueno, evidentemente, o bien no mejoró, y en cuyo caso no sabemos por qué hizo la entrevista, o bien no era la gripe el problema del debate, lo veremos el domingo que viene. Lo cierto es que en el medio de esa entrevista dejó caer una idea que no solamente preocupa porque es inconstitucional, porque es ilegal, porque es absolutamente lesiva de cualquier derecho de la legítima defensa, sino porque hace eco de lo que el gobierno de Mauricio Macri ya hizo efectivamente cuando ella era ministra de Seguridad, porque lo que propuso Bullrich, incluso ante la mirada atónita de un entrevistador que le decía, pero lo que decís no se puede hacer, está mal. ¿Lo vemos de vuelta? Ella insistía con que debía ser legal que se hagan escuchas a las personas acusadas en un juicio con sus abogados. Veámoslo. Mírenlo. Lo que pueden tener, que es un derecho constitucional, es su defensa. Y su defensa se graba. ¿Cómo se graba? Claro, viste, cuando vos tenés un preso que le puede estar mandando un mensaje a alguien, vos grabás la conversación con su defensa. No podés eso. Sí. No podés. Bueno, vamos a ponerlo en el Código Penal. Patricia, mírame. No podés eso. Un derecho, no es que no me pongas a mí a defender a delincuente, pero es un derecho. Si yo constitucionalmente puedo tener una defensa. A ver, es técnica esa defensa, no me voy a poner a defender a delincuentes, reitero y lo aclaro, pero con esto te van a tirar a la yugular. Vamos a ver. Pero ¿cómo le vas a grabar una charla de un tipo con el abogado? Yo lo puedo grabar bajo un sistema en el que, digamos... Pero si yo estoy con mi abogado hablando y está bien, por algo estoy con mi abogado hablando, pero vos no podés saber de lo que yo estoy hablando con mi abogado. Yo puedo grabarlo, lo puedo tener, digamos, como un elemento de prueba, puedo no escucharlo, tenerlo con un sistema de protección a esa comunicación, y si el día de mañana hay un delito y está bien, juez pero el juez ordena... Pero escúchame, pero el juez, supete que el tipo te dice, yo cometí el delito. Vos me escuchaste la grabación de que yo con mi abogado, y yo a mi abogado le digo, sí, la verdad que cometí el delito. Y el juez, bueno, mi abogado es muy bueno y me saca libre. ¿Vos qué hacés con esa grabación? Qué impresionante, porque yo de vuelta, no sé si Fantino sabe o le cantaban o lo que sea, pero Bullrich propone abolir el derecho a defensa. Y como vos decías, en un rato vamos a hablar con uno de los abogados espiados durante el macrismo, es exactamente lo que hicieron. Tenían a los presos políticos sin condena, porque viste, Fantino le dice, no me pongas a mí a defender delincuentes. No,
tenían presos políticos sin condena que se reunían con sus abogados en las cárceles y los espiaban. Y eso quiere, no sé, legalizarlo. Después dice una burrada, lo meto en el código penal. Es ilegalizable además porque esto va en contra de los tratados internacionales que ha firmado Argentina en materia de derechos humanos y en protección del debido proceso. No hay manera de que esto sea implementable de forma legal. La única forma de hacerlo es como efectivamente ya lo hicieron, que es de forma clandestina. Claro. Hablando de eso, apareció Victoria Villarroel. Sí. Que es interesante, a ver si podemos ver el tuit de ella. Porque le contesta, le dice, Patricia, esto es ilegal, no se puede hacer, lo que sí vamos a hacer es limitar la comunicación y eso significa que no puede haber celulares en las cárceles, debe haber teléfono público, pero de ninguna forma se puede hacer lo que proponés porque es ilegal. Pato Bullrich. Es interesante esto por dos cosas. Primero porque justamente lo del teléfono público también espiaban a través de eso. Lo que hizo el gobierno de Macri con el teléfono público en la cárcel de Seiza fue mezclar a los presos políticos con un narco en el mismo pabellón. Pinchaban el teléfono con una orden judicial, supuestamente para que el narco no diera órdenes a través del teléfono público. Pero a través de eso escuchaban al resto de los presos políticos. Y, como bien decía Patricia Bullrich, lo guardaban. ¿A qué lo guardaban? Y para hacer operaciones. Pero además, a mí lo que más me impresiona de Villarroel es el cinismo. Porque el derecho a defensa, que es lo que quieren abolir Patricia Bullrich y yo creo que también Villarroel, es lo que se le vulneró a los 30.000 detenidos desaparecidos. Porque suponiendo, voy a hacer una gran hipótesis, que hubo 30.000 personas en la Argentina entre el año 76 y el 83, que cometieron algún delito, o como Villarroel lo llama, actos terroristas, había en ese momento mecanismos para que fueran enjuiciados, tuvieran un juicio, fueran condenados y fueran presos. Lo pongo en todo entre comillas porque era una dictadura, pero digo, podrían haberlo investigado y hecho. No lo hicieron. Como hicieron otras dictaduras en América Latina. Con juicios que obviamente no eran ideales, pero por lo menos había una farsa de república y había cierto nivel mínimo de garantía de tener un proceso, cosa que acá no solo no tuvieron los 30.000 detenidos, desaparecidos, asesinados, tampoco todos los otros que fueron en algún momento detenidos, secuestrados y son sobrevivientes de eso. Exactamente. Porque los que son sobrevivientes también sobrevivieron gracias a que a alguien se le ocurrió decir largalo en vez de matarlo. Solamente por eso. Y eso es una carga que muchos llevan todavía hasta el día de hoy. Totalmente. Por eso Villarroel no cree en el derecho a defensa. No, definitivamente no. No cree en el derecho a defensa. Porque no lo hubo. Entonces, por eso me acordaba de la charla que tuvimos ayer, de lo que está en juego en esta elección, ¿no? Una que te lo dice explícitamente, te vamos a vulnerar cualquier garantía constitucional, y otra que reivindica a los que ya lo hicieron. Sí. Y lo hicieron además con 30.000 detenidos desaparecidos, robando bebés, violando mujeres, etcétera. Sí. Por eso la discusión es entre democracia y fascismo. No hay grises. Bueno, tremendo esto, pero tuvo más participación. Sí, veamos otro fragmento de la entrevista que dio anoche la candidata de Juntos por el Cambio. Que el empresario dice: me quedo con mi familia, no tomo a nadie de afuera porque me hacen un juicio y se llevan mi empresa. Entonces, primero, vamos a derogar todas las leyes que han quedado como leyes de multas, ¿no? Sobre la indemnización. Escuchá, Agustín, Agustín que es civilista. Para. ¿Vas a derogar las leyes de multa? Sí, Menem había hecho unas leyes que tenían lo que llamaban unos contratos especiales. Discúlpame, ¿cómo las haces a derogar? ¿Tienen que pasar por el Congreso para derogarlas? La derogás. Sí, pero no es la derogás. Después llegas al Congreso y tenés la de la izquierda y todo. Son leyes ridículas. Está bien, Pato, pero después vas a tener enfrente lo de la izquierda que no te la van a querer derogar. Lo de Máximo Kirchner no es que llegás y la pones... le hago un DNU y te la derogo en 2 minutos. Dale. No te preocupes. Bueno, te hago un DNU y te la derogo en 2 minutos. Los republicanos más locos del mundo. De las leyes laborales. Impresionante. O sea que no solo no vas a tener derecho a defensa, sino que no vas a tener derechos laborales. Y cuando salgas a quejarte porque no tenés derechos laborales, te van a reprimir
y te van a meter preso sin tener derecho a defensa, te van a escuchar cuando hables con tu abogado. Un paquete completísimo, Sí. El de Patricia Bullrich. Bueno, hablando de Bullrich, ¿tuvo un cruce con Milei? Sí, sí, así es. Esto tiene que ver también con una cuestión táctica de cara a octubre. Una Bullrich que está viendo que queda relegada. Se vio en el debate, se ve en algunas encuestas, más allá de que hay que tomarlas con pinzas, pero sobre todo se ve en la dinámica política. En un rato vamos a hablarte de los contactos que está teniendo Sergio Massa para armar una nueva mayoría con la inclusión de muchísimos sectores de distintos lugares de la política, muchos de los cuales forman parte del armado de Patricia Bullrich hoy en día, o por lo menos de lo que era Juntos por el Cambio hasta antes de las PASO. Por eso, para tratar de no quedar tan atrás, buscó personalizar la disputa con Javier Milei y lo hizo agarrándose de una frase que había dado Javier Milei en una entrevista refiriéndose al pasado de Patricia Bullrich como militante de la JP de Montoneros. Veamos lo que dijo Milei y después repasamos la respuesta de Patricia Bullrich. Hacías antes, bueno, ella, digamos, era una montonera tirabombas. O sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes. Ahora, Digamos, participaba, era parte de una organización terrorista. Ya dijo que no. Yo le No, pregunté sí, acá, dijo bueno, que no. sí, un día dice una cosa y otro día dice otra. Es decir, con lo cual ya perdió antes de salir a la cancha. Porque si vos estás haciendo trampa, vos ya perdiste antes de salir a la cancha porque te sabés inferior. ¿Bullrich hace trampa Sí, claro. y se siente inferior? Y obvio, digamos, si no, digamos, jugaría limpiamente, no lo haría de esta manera tan sucia. Bien, ahí entonces la acusación de Javier Milei a Patricia Bullrich, otra vez lo que vos decías sobre Villarroel y lo vemos acá en Milei, la doble vara, ¿no? Porque hay cierta violencia que él repudia y luego hay otra que justifica, que es la de la violencia de Estado. Esto generó una serie de reacciones, no solamente en Patricia Bullrich, que ahora vamos a ver porque lo denunció penalmente por esto, sino también cosas impensadas como el Diario de la Nación publicando una nota en la que dice intelectuales e historiadores coinciden con que Montoneros nunca puso una bomba en un jardín, cosa que es cierta, pero que la Nación durante décadas soslayó o nunca dijo y dejó que se dijera lo contrario sin repreguntar, sin desmentir, sin consignar lo que era la realidad. Pero la propia Bullrich también se tomó de esto para tratar de subirse nuevamente al ring, al banquito contra Milei y tuiteó: los argentinos necesitan de los candidatos a presidente serenidad y templanza frente al futuro. Hasta hace poco tiempo Javier Milei hablaba muy bien de mí. No sé qué le pasó, que dejó de hacerlo, pero acá el problema no soy yo ni las mentiras y calumnias sobre mí. Me preocupa que con esa misma inestabilidad emocional que Milei tiene a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones sobre otros, haya diseñado su programa y sus propuestas. De esa inestabilidad surgen proyectos que dañan a los argentinos o son lisa y llanamente insostenibles, como la dolarización, la libre portación de armas, de la cual Bullrich hasta hace poco estaba a favor, sí. y la privatización de la educación pública. De esa inestabilidad surge la idea de prometer reformas profundas sin poder político, sin tener gobernadores ni legisladores. Ahí vemos cómo quiere marcar diferencia. Dice, bueno, somos los dos opositores, pero la que tiene estructura para gobernar soy yo. Está claro que con más inestabilidad e incertidumbre los argentinos no salimos adelante. Por eso cada vez es más clara la discusión que tenemos que dar por el futuro de la patria, quién y cómo ordena el caos en el que estamos. El texto de Patricia Bullrich que precedió, como decíamos, una denuncia penal contra Javier Milei. Por calumnias e injurias. Por calumnias e injurias, así es. Sí. Bueno, a mí no sé ustedes, a mí me impacta escuchar estas cosas. No repito, ya siempre decimos lo mismo, no porque no existieran, sino porque eran marginales en el discurso público y en términos de votos. Vos decías ayer, bueno, sí, había 3 de 6 candidatos en 2019, pero eran Gómez Centurión, Espert, muy residuales. Este tipo sacó el 30%, casi el 30% de los votos en las PASO, y se ve que tiene muy trabajada la segmentación de los discursos que llegan. Porque cada uno escucha lo que quiere de Milei. Hay gente que escucha una cosa que le gusta y por eso lo vota. Y vos le decís, pero vos estarías de acuerdo en robar bebés, y te dices, no, ¿cómo voy a estar de acuerdo? Bueno, el que votaste está de acuerdo.
y está muy bien trabajada esa segmentación. A mí me impactó el día del debate, me impacta ver esto. Ya está hablando de Patricia Bullrich, por la cual no tengo ninguna simpatía, como acabamos de mencionar. Pero Patricia Bullrich no puso bombas en jardín de infantes. O sea, hay que ser en ese sentido coherente. Bueno, tercer tema del día es uno de las pocas novedades que dejó el debate, ¿no? Sí. Que es el anuncio de Sergio Massa de su intención de llevar adelante una moneda digital argentina, ¿sí? Que sirva para todo lo que tenga que ver con transacciones, sistemas de pagos, etcétera. Algunos países tienen cosas similares, creo que Brasil ha desarrollado esto. Hay muchos países que empezaron a recorrer ese camino, pocos que ya lo estén implementando. Uno de ellos es China, por ejemplo. Pero lo cierto es que esto que se va a empezar a discutir en el Congreso en las próximas semanas tiene que ver con esta idea de Massa de seguir teniendo la iniciativa, de seguir llenando el debate público de propuestas que sean llamativas, que calen en el discurso público. También tiene que ver, creo, con cubrir una de las falencias que tenía Massa en el debate, no digo en el debate puntual del acto de debate, sino en la discusión pública con los otros candidatos, que es cómo se baja la inflación. ¿Por qué? Porque Milei tiene una palabra mágica, dolarización. Y ese es el plan. Después podés creerlo o no, conocer sus desventajas, pero vende ese plan. Sí. Bullrich tiene una palabra mágica, Melconian. ¿Sí? Después podés creerle o no, gustarte más o menos el plan, pero vende ese plan. Massa no tenía todavía una explicación de cómo iba a hacer para bajar la inflación. Y creo que por acá va a empezar a venir eso. Es una discusión que se va a tener no solamente de cara a octubre, sino también de cara a noviembre, porque la idea de una moneda digital en la Argentina, por lo menos, creo que tiene dos columnas que la sustentan. Una es reducir la evasión fiscal de abajo, ¿sí? No hablamos ya de los grandes evasores ni demás, sino de todas esas transacciones que hoy en día se realizan en negro porque se realizan en la economía informal. Que hoy ya, a partir de la devolución del IVA, a partir también de la llegada a muchísimos lugares de métodos de pago como el código QR, ya sea a través de empresas como Mercado Libre, de bancos como Modo o incluso de cuentas del Estado como cuenta DNI o billetera Santa Fe, ya se cree en el gobierno que la sociedad está madura para empezar a utilizar ese tipo de transacciones en el día a día, cuando uno va al kiosco, cuando uno va a la verdulería, cuando uno va a hacer esas pequeñas compras. Y eso, si toda esa economía empieza a blanquearse, va a significar un aumento formidable de la recaudación que permitiría acelerar la convergencia fiscal hacia el déficit cero y luego hacia el superávit sin tener que hacer ajustes, sin tener que hacer recorte. Esa es una de las dos patas. Y la otra pata sobre la que se sostiene es la posibilidad de tener una unidad de cuenta alternativa al peso y más estable que el peso, que permita anclar ciertos precios y sacarlos de la dinámica indexatoria del peso. Y luego entonces pasarías a tener un esquema donde los sueldos, los precios y demás podrían medirse en esta nueva moneda y el peso fluctuar con relación a ella. Bueno, son ideas todavía muy preliminares, pero que Massa pone en la campaña para que se discutan. Muy bien, vamos a ir a una tanda. Quédense que en minutos hablamos con un abogado que ya fue espiado cuando hablaba con su cliente y también de cómo sigue la campaña. Ya venimos. Muy bien, 7 de la tarde, 27 minutos. Compartíamos recién la entrevista de Patricia Bullrich con Fantino, donde propone espiar a los abogados mientras hablan con sus clientes que estén presos. Y contábamos que ya lo hicieron. Sí, claro. Bueno, vamos a hablar con alguien al que ya se lo hicieron, que es Alejandro Rúa, abogado en varias causas vinculadas a presos políticos durante el macrismo. Ale, ¿cómo estás? Acá Ari Lijarad y Nico, te saludamos. Hola, hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bueno, ¿podés contar un poquito qué hizo el gobierno de Macri y Bullrich con los abogados que iban a hablar con sus clientes en las cárceles?
Y al igual que hoy lo anunció Patricia Bullrich, también lo anunció uno de sus empleados, que era uno de estos Super Mario, Alan Ruiz, a los que desde el Ministerio de Seguridad pusieron en la AFI para esto. Y él también lo anunciaba en una conversación a su grupo sobre que iban a alambrar, iban a meter a todos los presos K en un pabellón, lo iban a alambrar, le iban a poner cámaras para los abogados, iban a clonar los teléfonos que los abogados están dispuestos a dejar o no tienen otra posibilidad que dejar cuando ingresan al establecimiento penitenciario, les pincharon los teléfonos, o sea, esto es lo mismo que ahora enuncia que van a hacer, solo que lo enuncia públicamente y encima con una pretensión de alguna legalidad que no tiene ninguna, no sé, enunció una modificación del Código Penal, la prohibición de cualquier interferencia a las comunicaciones de una persona con su abogado es una prohibición que tiene jerarquía constitucional, está resguardada, no hay ninguna posibilidad de una reforma legislativa que permita esta ilegalidad en la que quieren reincidir, ¿no? Uh-huh. Quería preguntarte sobre eso, lo de reincidir. ¿Qué fue lo que hicieron? Porque vos fuiste víctima de esto. Sí, eso. Lo que hicieron fue intervenir las comunicaciones de los teléfonos públicos, alambrar los establecimientos penitenciarios, seguir con la inteligencia a los abogados, a las personas que iban a visitar a los presos. Todo lo que pudieron hicieron. No hubo un solo límite ético que los frenara. Hicieron todo lo que quisieron y ahora anuncian que lo van a volver a hacer. Ale, ¿y por qué pensás que está diciendo esto Bullrich en este momento de la campaña? ¿Lo tomás como una amenaza, como una advertencia? ¿Crees que en realidad está yendo a disputar el voto más duro con Milei? ¿Cómo lo interpretas? No, ella piensa que es lo que tiene que hacer. Ella lo hizo ya. Ya no hay un problema en hacerlo. Lo hizo ya. No es que es como si tiene una bestialidad tan grande que solo se le da la posibilidad de concretarla. Porque lo hicieron ya, no es que ella no va a tener ningún límite en hacerlo nuevamente, ella no tiene un parámetro de legalidad, en este aspecto no tiene ninguno, ya no dudó en hacerlo antes y ahora lo va a volver a hacer. O sea, no creo que sea un error. Presos y concretos, la confidencialidad debe preservarse en todo momento, es un principio que hace las garantías constitucionales como el derecho de defensa en juicio, la inviolabilidad del secreto profesional es, amén de una obligación indeclarable, un derecho. Lo dijo el Colegio Público de Abogados entonces. Bueno, ahora no lo está diciendo. El problema es que, nada, tienen un conglomerado que se vuelve peligroso, porque no les ponen límites. Nadie que le diga, no se puede. Es como si dijera, los vamos a torturar. Si dijera, los vamos a torturar, porque te queremos. Es la misma locura de que el fin justifica los medios, entonces no hay ningún medio legal. Es lo mismo, los vamos a torturar porque queremos la verdad. Claro. Y es lo mismo, es una afectación de derechos, sobre todo porque además no lo dijo en cualquier situación, volvió a decir los presos. Los presos es una población vulnerable finalmente, están detenidos, están privados de su libertad. El único modo de comunicación con el exterior es el teléfono público. No había ahí ninguno donde los pincharon. No sé, es posible que en alguna dependencia haya celulares que alguien tenga. Lo cierto es que en el IRIC, donde estaban los presos kirchneristas, la única forma de comunicación era con el exterior, con sus hijos, con su familia, con sus abogados, era el teléfono público. Entonces, esa población también tiene, más allá de la confidencialidad en general que el Estado debe garantizar a cualquier conversación entre un cliente y su abogado, más todavía tiene que esforzarla en el caso de las personas que están privadas de libertad. Claro. Son expresas las... Sí, perdón. No, te quería preguntar porque cuando se descubrieron estas escuchas, se inició una investigación que de alguna manera puede servir como termómetro de hasta
cuánto el Poder Judicial puede acompañar o no una iniciativa como la que ya planteó Patricia Bullrich en caso de que sea presidenta. ¿Cómo ves al control que el propio Poder Judicial debe hacer sobre estas cuestiones? Los macristas llevaron el caso a Comodoro Pi y ahí se pinchó. Eso Ahí pero fue una estrategia quedó. deliberada. Sí, claro. Cualquier episodio que fuera investigado en cualquier otra jurisdicción que no sea Comodoro Pi, la llevan a Comodoro Pi y se plancha. Y queda en la nada, y queda en la nada, y queda en la nada, absolutamente. Entonces, por eso digo, no es solamente una declaración alocada de una mujer consciente de su ilegalidad, pero sin ningún límite. Acompaña que no hay ningún reclamo del Colegio Público de Abogados, acompaña que no hay ningún juez que ponga lo que tiene que poner para que esto no suceda. Entonces, es peligroso porque es posible. Es posible, no que haya una reforma legal porque no va a suceder, pero que prácticamente hagan lo que ya hicieron, no tengo ninguna duda que lo van a hacer. Claro. Porque no tienen otra forma de proceder, no saben hacer otra cosa. Tremendo. Ale, gracias como siempre. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Un abrazo grande. Alejandro Rúa, que ha sido abogado, entre otros, de Amado Udó, ha sido nuestro abogado también. Hoy justo que le tuve que recordar a los diputados del PRO que nos hicieron una denuncia penal por hacer nuestro trabajo, donde pedían 6 años de cárcel, ¿te acordás? De acuerdo, Contra perfectamente. Navarro, Franco. Waldo Wolf, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión. Sí, no estaba justo hoy, hubiera sido divertido. Pero dijo algo muy interesante y quiero mostrar un par de cosas. El Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires no dijo nada todavía. Son muy rápidos, vieron, para declaración. Ya pasaron casi 24 horas de esta declaración de Patricia Bullrich. Bueno, ¿quién es el presidente del Colegio de Abogados donde hubo elecciones hace poco? ¿Quién es el presidente del Colegio de Abogados que todavía no dijo nada respecto de la propuesta de Bullrich de espiar a los abogados cuando hablan con sus clientes? Mirá, ahí lo tenemos. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. El presidente es Ricardo Gil Lavedra. ¿Quién es Ricardo Gil Lavedra? Gil Lavedra fue uno de los armadores de la política judicial de Macri, fue asesor de Garabano, supuestamente ad honorem, pero mientras era asesor de Garabano, la FIP le entregó a dedo más de 4 millones de pesos para perseguir a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. Fue el que organizó la persecución, junto con otros, contra Milagros Sala. Así es. Un personaje muy oscuro que tras la pátina de haber sido parte del juicio de la Junta, después se transformó en un gran abogado del establishment, socio, entre otros negocios, también con Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte, etc. ¿Por qué le muestro esto? Porque me fui a fijar si en la cuenta de Twitter de Ricardo Gil Lavedra hay algún repudio a lo que dijo Patricia Bullrich, que dice que va a espiar a los abogados cuando hablan con sus clientes. ¿No? Bueno, no, pero además hay un tuit que un poquito explica por qué. El último es del 24 de septiembre, hace unos días, dice: otra provincia que gana la UCR Nacional mejorando las chances de Juntos por el Cambio. Gracias a Alfredo Cornejo y todo su equipo, vamos Pato Bullrich a seguir luchando. Con lo cual, el tipo que preside el Colegio de Abogados dice: vamos Pato Bullrich a seguir luchando. Por ahí me sorprenden y en un rato sacan un comunicado, pero no daría la sensación de que vaya a tomarse pasar. 24 horas ante semejante barbaridad. Semejante barbaridad. Ponés un detalle, no es que bueno, estoy a favor de modificar este inciso. No, no. Acaba de decir hay que espiar a los abogados cuando hablan con sus clientes. Bueno, Ricardo Gil Lavedra, estamos esperando que se te ocurra decir algo. ¿No llega? Yo me quedaría sentado. Bueno, tenemos hasta las 8. Vamos a ir a una tanda y seguimos esperando. Dale. 17 minutos para las 8 de la noche. Seguimos acá en Las Consecuencias, en el Destape Sin Fin. Y uno de los temas que se ha vuelto central en la campaña del candidato de Unión por la Patria, en la campaña de Sergio Massa, es esta idea de una unidad nacional. Él habló de una convocatoria, un gobierno de unidad, pero además es un concepto que está hasta en el nombre de la coalición, Unión por la Patria. Es básicamente esa idea. Ya hemos charlado acá varias veces cómo esto recoge varios años de prédica de Cristina Fernández de Kirchner, que venía hablando en el sentido de hacer acuerdos amplios, y cómo además todo eso se precipitó a partir del 13 de agosto, donde la buena performance de Javier Milei reacomodó el tablero de la política y permitió
que se empiecen a establecer relaciones que quizás hasta hace poco tiempo parecían imposibles. En ese sentido, el candidato Sergio Massa tiene un plan paso por paso, así como se dice que son 3 campañas, una antes de las primarias, otra antes de octubre, otra para el balotaje. También hay distintas etapas en este plan para construir una mayoría, además que no solamente le permita ganar un eventual balotaje, sino también que le dé un respaldo para un gobierno que va a asumir el 10 de diciembre en una situación sumamente delicada en términos económicos y sobre todo en términos sociales. Vamos a ir repasando un poco estas etapas. Ari, te propongo que lo charlemos también y que vayamos viendo cómo se fue haciendo. Porque la primera etapa, que es la que se logró, digamos, entre las PASO y la semana, los días posteriores a las PASO, tenía que ver con consolidar todo el voto peronista y kirchnerista y ese piso, ese tercio, estar cerca de ese tercio, tal como lo había descrito Cristina Fernández de Kirchner. Y eso lo logró, obviamente, con el triunfo en la primaria y luego con los distintos movimientos que fue haciendo para que aquellos actores que quizás no habían estado tan encima de la elección en las PASO empiecen a sumarse a la campaña. Sí. Ahí, obviamente, una pata clave, la más importante, es su alianza con el kirchnerismo, sin la cual él no habría llegado hasta la candidatura. Ahora, ahí te freno un cachito. Sí. Porque ahí decía Cristina, Kicillof y Máximo. Sí. Es Porque- evidente, vos escribiste un panorama el domingo anterior, si no recuerdo mal, hablando justamente de la necesidad mutua de Massa y Kicillof. Sí. Van juntos en la boleta, Kicillof va por su reelección, Massa va por su elección. Deportivo queremos ganar. Exacto. Y se los ve en esa. Y Kicillof es el que taxativamente hace campaña por su candidato a presidente. Sí. No veo que sea el caso de Cristina y de Máximo. No, no lo es. Claramente la presencia en la campaña es mucho más reducida. Depende a quién le preguntes por acuerdo o no. Depende cuándo preguntes, no solo a quién, porque va variando eso. Pero lo cierto es que más allá del rol en la campaña, Sergio Massa se ha encargado de cultivar el vínculo con cada uno de los 3 por separado. Ah, ok. Él tiene vínculo con Cristina, tiene vínculo con Máximo y tiene vínculo con Axel, con cada uno de los 3, y los 3 de alguna manera son sostenes de este proyecto de mayoría. Es decir, todos los nombres que vamos a ir viendo ahora en los próximos minutos entran en un esquema donde la relación privilegiada es con Cristina, con Máximo y con Axel. Por lo menos de acá hasta del 10 de diciembre y en los primeros meses de la presidencia. Después obviamente van a aparecer tensiones, pueden aparecer tensiones, pero es parte de este proyecto que además está charlado entre estas 4 patas, si querés, de la mesa, que son también un poco las figuras que vimos en el centro del escenario el 25 de mayo cuando Cristina se despidió de la plaza. Sí. ¿No? Ahí estaba Aguado también, que perdió un poco de terreno con toda esta cuestión, pero es el jefe de campaña, teóricamente. es uno de los jefes de campaña hoy en día. Es uno de los, pero la jefatura hoy en día del kirchnerismo está en Cristina, en Máximo y en Axel. Y allí es donde estableció sus vínculos Sergio Massa. Si volvemos ahí entonces a la placa, vamos a ver que después de cerrar esa alianza, lo siguiente que fue a buscar fue a los gobernadores y armar un tándem de gobernadores. Mencionamos ahí a Mansur, a Quintela, a Infran y a Zamora como algunos de los que están jugando más fuertes, no los únicos, obviamente, de los gobernadores del Frente de Todos, del peronismo, que también fueron los que permitieron su candidatura, porque fueron los que llevaron el planteo ese último día antes del cierre de lista o anteúltimo día de la necesidad de la candidatura de Massa. Sumó a los sindicatos, sobre todo a partir de lo que fue ganancias. Eso fue, si se quiere, el pacto que selló la estrategia y la alianza política entre Massa y la CGT y la CTA. Y sumó empresarios nacionales. Y ahí puse a De Narváez porque llamó la atención la presencia de Narváez en Santiago del Estero el otro día, en la previa del debate. ¿De Narváez? Sí. ¿Alicate? Alicate. Francisco de Narváez, parte de un conglomerado de empresarios cuya relación con Massa no es nueva, si uno dice José Luis Manzano. Digo, está claro que Massa tiene una pata en el empresariado nacional.
Pero están volviendo a aparecer algunas caras que no estaban en los primeros planos para sumarse a este scrum, digamos, para sostener a Massa desde el panperonismo, si queremos. Paréntesis, Sí. ¿Está confirmado si Massa va al coloquio de idea? No, Vi va, que no. tengo entendido que no. Ah, no va. No lo chequeé, pero tengo entendido que no. Yo leí que va a ir Gabriel Rubinstein, Sí, el Rubinstein, viceministro, no Sergio Massa. El coloquio de idea es pasado mañana, ¿no? Sí. Mañana o pasado mañana. En Mar del Plata. Es un evento importante en general porque reúne a buena parte del empresariado y baja en línea ahí de qué pretende ese sector del Sí. gran empresariado. Un sector que, y viene a cuento de lo que veníamos charlando, perdón Ari, está un poco devaluado. El hecho de que ni Milei ni Massa vayan a asistir, Sí. da cuenta de que aparecen otros interlocutores dentro del empresariado argentino que no se ven reflejados en ese lugar, Claro. o que antes estaban ahí, pero ahora eligen otros mecanismos. ¿Bullrich va? Bullrich creo que sí. ¿Ah? Bullrich creo Alberto va. que Vi sí, que es el Alberto único va. confirmado. Así es. Y Milei armó un contra Un evento. contra, sí. Bueno, en fin. No, pero bueno. Pero tiene que ver está con bueno que esto se están decís, o sea dando que internas dentro de lo que es el capitalismo argentino. Se están dentro de rompiendo lo las que vacas es sagradas. El empresariado. Internas que siempre existieron, pero que ahora, habiendo dejado atrás la grieta, digamos, empiezan a encontrarse en veredas opuestas. Vamos a pasar a la segunda etapa, que es la que está ahora, digamos, durante estas semanas de octubre o los últimos días de septiembre, que es ampliar el esquema de alianzas con espacios afines. ¿Sí? Ajá. Todavía no se puede avanzar sobre sectores opositores que están en carrera, pero sí sobre espacios afines. Ahí es donde vemos primero cómo él profundizó la alianza con fuerzas provinciales. ¿Sí? Río Negro es una de ellas y vimos cómo Beretilnec el otro día dio quórum y permitió que se apruebe ganancias. Neuquén, donde Massa estuvo la semana pasada, hizo un acto muy importante donde reunió al MPN que gobierna ahora, a los ex MPN que van a empezar a gobernar en diciembre y al peronismo de Neuquén. Entre los tres espacios representan el 85% del electorado en una provincia donde Milei ganó con el 40%. Entonces ahí está tratando de cerrar el torniquete. Lo mismo con Misiones, en la alianza con el Frente Renovador para la Concordia en Misiones. Y después, con algunas figuras del establishment económico, que de nuevo, no son ajenas al mundo Massa, para nada, que estaban un poco alejadas Sí. de la experiencia kirchnerista de Massa, y que Massa ahora los vuelve a traer al barco. Roberto Labaña es uno de ellos, Martín Redrado es otro. Se rumoreó de los dos que Massa iba a dejar caer su nombre durante el debate, cosa que no pasó. Es probable que ambos tengan algún tipo de rol. No creo que ninguno de los dos sea el ministro de Economía, que era algo que se especulaba. Yo, personalmente, y esto es, si querés, 50% data, 50% análisis, los veo más a Labaña en un rol, si se quiere, de coordinador o de asesor senior Sí. de todos los equipos, y a Redrado, ¿por qué no en la embajada en Estados Unidos, por ejemplo? En un lugar clave de la bilateral, no tanto como cabeza de la Ok. fórmula económica. Marco Labaña lo acompaña mucho a Muchísimo, Massa. muchísimo. Marco Labaña, Guillermo Mitchell, Gabriel Rubinstein y Leonardo Madcour son los cuatro dirigentes más cercanos a Sergio Massa en su gestión, y los cuatro van a tener roles muy importantes en el gobierno si llega a ganar Massa. No los puse acá porque ya son parte, digamos, Claro. del armado. La tercera etapa empieza el 22 de octubre a la noche. Si Massa clasifica a un balotaje, si Massa ingresa a la segunda vuelta, Sí. empieza la etapa en la cual empezás a acercar dirigentes que hayan quedado fuera de la disputa. Y ustedes van a leer esta lista y van a abrir la boca muy fuerte. Claro. Porque es una lista con nombres importantes. Todos estos nombres son dirigentes con los cuales ya hay diálogo hoy. Ya hay negociaciones en el sentido de incorporarlos Claro. de alguna forma u otra hoy. Que tiene relación hace tiempo. Tienen relación hace tiempo, y además esto no significa que ahora vamos a ir punto por punto, pero que Rodríguez Larreta vaya a salir antes del balotaje a decir yo voto a Massa. Quizás no, pero hay muchas formas en las cuales los dirigentes políticos pueden brindar apoyo que no necesariamente es poner la cara. Sí. Tiene que ver con estructura, tiene que ver con fiscalización, tiene que ver, bueno, con financiación y con un montón de otras cuestiones.
¿Quiénes son estos dirigentes? Que, insisto, son todos dirigentes con los cuales ya existen diálogos hoy en día y esto está recontra rechequeado. Por la UCR, por ejemplo, Morales y Jacobiti, dos cabezas de dos sectores muy importantes y muy pesados. Con Morales la historia ya la conocemos hace rato y también ya vimos en la semana anterior cómo en un acto él lo rescató, dijo mi amigo Gerardo y demás, y después Morales, por un lado, hizo que sus senadores se levantaran en la sesión de ganancias para diferenciarse del PRO que votó en contra, que es un detalle que no pasó desapercibido para nada, y después la decisión de la justicia jujeña que le permitió a Milagro Sala viajar a La Plata a tener un tratamiento de salud, algo que está vinculado directamente con las gestiones que se hacen a nivel político. Qué difícil compatibilizar o manejar esto con lo primero que mencionaste. Esa es lo difícil. Porque esa es la dificultad de la tarea. El kirchnerismo no acepta a Gerardo Morales como parte de un mismo espacio. El tema es qué peso tenga y quién es el que decide y cuánto esté dispuesto a aguantar el votante kirchnerista para que no gane las propuestas fascistas. Hoy Cristina da el visto bueno a todo esto. Hoy Cristina da el visto bueno a todo con Gerardo esto. Morales hay un tema que es que... Insisto, yo no me imagino a Gerardo Morales saliendo a pedir el voto por Massa el día después del balotaje. Pero sí, claramente, la consigna es todos los que estén a favor de la democracia de este lado. Bueno, es que yo dudo que Gerardo Morales esté en ese lado. Bueno, es una duda absolutamente razonable y es una duda que compartimos muchísimos. Cuando uno va con esa duda te dicen del otro lado, mirá, estuvimos 3 años y medio tirándole piedras sin lograr absolutamente nada. De hecho, empeoró la situación de Milagro Sala, empeoró la situación de los jujeños con la reforma constitucional y la represión. Si está del otro lado no va a tener el mismo margen. Es decir, no va a ser más gobernador igual, digamos. Eso, bueno, claro, pero no va a ser más y, bueno, eso sabes pero más, bueno, pero es posible que pierda la presidencia del UCR también. Lo más probable es que pierda la presidencia del UCR. O sea, y no va a tener cargo, o sea, va a ser un... Bueno, pero todavía hoy en día te maneja un grupo de senadores, te maneja un grupo de diputados, son todas cosas que se están teniendo muy en cuenta. Sigamos por la lista porque Morales no es el nombre más polémico de esa lista. No. Tenemos que sumar a Yarlora, obviamente. Ese me parece que está hasta que Schiaretti esté en carrera no va a moverse, pero después tiene que empezar a recuperarse. Había estado pensando en que si a Massa no le iba tan bien, quizás él podía anotarse en el siguiente turno para conducir el peronismo a nivel nacional. Hoy en día parece que se le fue un poco ese entusiasmo y está en diálogo para sumarse. Atención a esto, nuevos gobernadores. Eso me estaba fijando. Poggi, San Luis, Orrego, San Juan, Torres, Chubut, Vidal, Santa Cruz. Los 4 te los pintan de amarillo en el mapa. Sí. Pero ninguno de los 4 es un PRO puro. El más puro de todos sería Nacho Torres, el de Chubut. Te iba a decir, pero es PRO más cerca del ala larretista. No es tanto del ala de Macri ni de Patricia Bullrich. Poggi y Orrego vienen del peronismo y tienen relación con Massa desde hace muchísimo tiempo, y Vidal también es un tipo que viene de los sindicatos en Santa Cruz y también tiene muy buena relación con Massa. Todos ellos tienen que gobernar provincias complejas a partir de diciembre y están pidiendo, o sea, están viendo con bastante temor todos los anuncios que está haciendo Milei sobre esto, con lo cual ahí habría una cuestión casi de defensa propia. Seguimos bajando, obviamente. El peronismo que quedó del otro lado va a empezar a arrimarse y ahí aparece Pichetto, pero también aparece un Juan Manuel Urtubey, entre otros nombres. Y por último, el PRO. Hay dirigentes del PRO que no van a seguir a Mauricio Macri si Macri llama abiertamente a votar por Milei y que no están dispuestos a pedir el voto por Milei ni a quedar en un lugar equidistante en esa situación. Bien. Entre ellos, Monzó, Rodríguez Larreta y algunos cuantos más. Todas esas charlas que están teniendo curso por estos días y que se van a ir desplegando de acá hasta el balotaje en la estrategia de Massa para construir una nueva mayoría que le permita ganar y eventualmente también gobernar, porque ahí está la cuarta etapa, que en todo caso es sí la de este gobierno de unidad nacional en un gabinete o en esquemas que puedan incluir a figuras de todos estos sectores. De nuevo, ¿eso significa que vamos a tener de jefe de gabinete a Larreta, de ministro de Economía? No.
Porque además en esas capas que venimos, capas tectónicas de alianzas que venimos describiendo en estas etapas, quienes están desde antes tienen un mayor peso relativo. No es negocio para Massa incorporar a Morales si eso implica expulsar al kirchnerismo, porque el kirchnerismo es mucho más que Morales. Claro. El tema es que hoy en día pareciera ser que si no lográs encontrar una ecuación donde esos dos términos estén consagrados, con su peso relativo y entendiendo el peso relativo y haciendo que la ecuación funcione en función de ese peso relativo, es muy difícil ganar la elección y es más difícil todavía gobernar Eso te este iba a país. decir. Bueno, lo que va a suceder, si se repite algo parecido de 3/3 más o menos, es que todos los bloques van a ser bloques tapón en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados. Si lográs ese marco de alianzas, no en el Ejecutivo, pero un marco de alianzas para determinadas políticas, el Congreso puede llegar a funcionar y que Milei, que va a tener muchos diputados, no te bloquee todo. Eso es clave, porque Unidad Nacional son dos partes. Una es la de Nacional, que está claro, hay un proyecto de desarrollo y hay un proyecto de entrega. Sí. Pero la otra es la de unidad, porque lo contrario de unidad es fragmentación. Y la fragmentación significa la licuación del poder político. Perú. Porque si el Congreso se bloquea, si el Poder Ejecutivo no puede avanzar con sus cuestiones, entonces la política se vuelve cada vez menos potente para dar soluciones, y si no tiene potencia para dar soluciones, crece el descontento con la política, y eso es una rueda que termina enterrándonos. Por eso es que se hace este trabajo formidable de rosca que se está haciendo por estos días, para tratar de unir lo que parece imposible de pegar. Bueno, no digo que todos estos nombres vayan a terminar adentro, algunos se puede caer porque es muy difícil conformar a todos, pero este es el esquema más o menos en el que se está trabajando. Nos vamos, mañana hay un invitado muy especial que le podemos preguntar sobre esto. Sí, claro. Sobre todo. Le vamos leyendo la lista y que vaya haciendo caras. Así. Bueno, reacciona, no vamos a decir quién, mañana aquí en Las Consecuencias a todos estos nombres. Bueno, quédense con Argentina Política, mañana a las 7 de la tarde nos reencontramos aquí. Chau, chau. Un país unido por la radio. El Destape Radio. 107.3. Nuestra radio.